completando un gran fresco. Tenemos cada vez mejor armado este rompecabezas. Cada vez sabemos más realmente lo que pasó. Pero no solamente en los acontecimientos generales que todas y todos sabemos. El 22 de julio, la pelea en la Ciudadela entre estudiantes de la Vocacional 5 y la Vocacional 2 contra los preparatorianos de la Iztaco Choperena, que fue reprimida brutalmente por los granaderos, desató protestas por quienes fueron agredidos, que salieron a defenderse y a protestar por la represión, y cómo esta represión fue escalando, y cómo esos 4 primeros días, esos 5 primeros días fueron decisivos, porque ahí se sembró la semilla de la rebeldía, y en esos días el Estado tuvo que recurrir al ejército, establecer un estado de sitio de facto desde la madrugada del 30 de julio de 1968. Y ese estado de sitio trató de reprimir y de acabar con el movimiento y no pudo, porque me parece que lo más importante, con todas estas voces que nos van contando historias personales, pero también pinceladas que son parte de este gran mural acerca del movimiento estudiantil popular del 68, cuando nosotros leemos muchos de estos testimonios, nos damos cuenta cómo, aunque fue un movimiento derrotado brutalmente, masacrado, en realidad el movimiento estudiantil popular del 68 ganó la batalla, pero la ganó desde entonces. No ganó solamente la verdad histórica, no solamente la historia puso a cada quien en su lugar, puso a los asesinos en su lugar y a los combatientes valerosos, jóvenes, hombres y mujeres en el suyo, sino que le ganó la batalla desde el propio movimiento, porque una cosa que me parece que es muy importante es que 68 no es el 2 de octubre, 68 es mucho más que el 2 de octubre, no es nada más la masacre la que perdura y la que no se olvida. Lo que no se olvida y que perdura también es la gran creatividad, la energía, la radicalidad, el entusiasmo, el tomar las calles, el salir a brigadear, el hacer propaganda, el teniendo todo en contra, haberle ganado la narrativa histórica al Estado y haber tenido la capacidad de llegarle a la gente como nunca antes se había hecho. Y me parece que eso es muy importante y es muy valioso. Y así lo tenemos que recordar como un gran movimiento en un sentido positivo, en un sentido constructivo que sembró los cimientos de las luchas populares que se avivaron en los años posteriores, pero también fue el punto de partida de la democratización de nuestro país y de la garantía de las libertades de todo tipo que se vinieron construyendo, afirmando, ampliando, consolidando después de 68. Y esto me parece que es muy importante porque 68 hay que recordarlo así, no nomás por la masacre, que no la tenemos que olvidar y tenemos que exigir que termine la impunidad, que se castigue a los responsables que todavía viven, que se garantice la no repetición y que sobre todo también que se establezca la justicia. Acabar con la impunidad que todavía persiste, porque fue un crimen en donde los responsables intelectuales y materiales nunca fueron castigados. Pero además del 2 de octubre trágico, está este movimiento esplendoroso de una juventud rebelde que rompió candados, que rompió ataduras, que rompió estereotipos, en donde las mujeres comenzaron a liberarse de manera masiva y quitarse las cadenas del patriarcado. Una lucha que sigue todavía, pero que creo que arranca en 68, al igual que la lucha por los derechos humanos y por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, que tienen en 68 su punto de arranque. Pero una cosa que me parece que también es muy valioso, y estos dos libros son un buen ejemplo de eso, es que no solamente conocemos las historias de vida, las trayectorias
y la mirada mucho más detenida, mucho más específica de lo que fue 68 y cómo lo vivieron y cómo lo están contando a la distancia con la reflexión que da la maduración personal y la perspectiva histórica, sino porque también nos cuentan cosas que en las historias generales que todas y todos conocemos del 68 no aparecen. ¿Qué es lo que había adentro del movimiento, en las entrañas, en las asambleas, en las discusiones, en las marchas, en las guardias nocturnas, en las canciones, en la música que se escuchaba, en lo que se leía? Eso solo aparece en estos testimonios de autor o de autora. Y también algo que a mí me gusta mucho conocer y valorar, y a partir de eso hacerle un reconocimiento a esta generación extraordinaria que nos permite estar ahorita aquí, es lo que significó la cárcel, lo que fue estar recluido, lo que fue saber que muchas y muchos de sus compañeros ya no estaban, que habían sido asesinados, que habían sido desaparecidos, que habían sido heridos, que habían sido torturados, y que además pues, tuvieron que perder el contacto con su familia y con sus compañeros, y que cuando salieron de prisión, gracias a la presión de afuera, la gente que nunca los abandonó y que siguió movilizándose por la libertad de sus presos y presas políticos y políticas, me parece que la vida para quienes estuvieron en la cárcel ya no fue la misma, y rehacer su vida en condiciones en donde siguieron siendo perseguidos, en donde fueron expulsados de las escuelas, en donde no se les permitía concluir sus estudios, en donde a pesar de que comenzaron a encontrar trabajo algunas y algunos muy pronto, su rebeldía que venía del 68 hizo que fueran nuevamente despedidos, nuevamente reprimidos, que les costara mucho trabajo volver a establecer una vida digna. Y esos años de prisión también me parece que son muy importantes. Tanto Américo como Francisco nos cuentan cómo vivieron la cárcel en las Crujías, cómo les entró la depresión y les entró el desencanto y el dolor y el sufrimiento y la soledad, y cómo tuvieron que salir adelante a partir de su fortaleza propia, pero también de la solidaridad y la camaradería de todos los otros presos políticos que estaban ahí con ellos, y de sus familiares y sus amigos que iban a verlos religiosamente cada semana cuando se podía a la cárcel. Esos años de cárcel, de sufrimiento, de dolor, de no tener futuro, de no saber qué va a pasar con ellos, también me parece que son muy, muy importantes. Y sobre todo también me parece que tiene mucho valor el contar lo que pasó después, porque no se dieron por vencidos, porque el Estado, a pesar de la brutal represión, no acabó con esas vidas, y tan no acabó con esas vidas y con esas energías y con esa rebeldía, que en los 70s y en los 80s surgió un nuevo movimiento popular, reavivado, enriquecido, fortalecido por el movimiento estudiantil. Y en particular las universidades públicas son producto del 68. No hubiera sido posible una universidad pública abierta a las nuevas corrientes de pensamiento, una universidad pública crítica, una universidad pública marxista, una universidad pública radical, una universidad pública comprometida con las luchas sociales, si no hubiera sido por el 68 y por las maestras y maestros que estuvieron en el movimiento y que después nos dieron clases a nosotros y que cambiaron los planes de estudio y que permitieron en una fusión armónica, pues que la universidad pública adquiriera un compromiso social y se vinculara con las luchas populares, porque eso fueron las universidades públicas en los 70s y en los 80s, y eso es un producto directo del 68 y es un producto directo de
hicieron gente como estos dos autores que hoy estamos comentando. Yo hago una muy atenta invitación a todas y todos, a quienes puedan, para que compren los libros, para que los lean, además de que los van a disfrutar, van a aprender mucho desde una perspectiva muy íntima y muy personal, pero muy valiosa y muy legítima, que es la que nos ofrecen estos dos autores. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios de Felipe Ávila. Ahora vamos a dar la palabra a los autores, que ellos comenten o que protesten o que se quejen, que respondan a las dudas o las inquietudes de sus comentaristas. En primer lugar, por orden alfabético, Américo Saldívar. Por la S, ¿verdad? Por la A. Por la A. Gracias. Bien, muchas gracias, compañeros, asistentes, maestra Lorena Rodríguez, muy amable por acompañarnos y por haber propuesto que fuera justamente esta aula, este salón que ha sido de grandes discusiones, grandes debates y grandes proyectos en la Ho Chi Minh, que ha hecho también crecer y enorgullecerse nuestra Facultad de Economía. Gracias, Juan José Dávalos. Gracias, Felipe Ávila. Yo no sé qué tamaño puede ser, digamos, la brevedad, pero puedo decirles que lo que a mí me un poco lo anecdótico de este libro, Senderos de Vida, es ciertamente una historia de vida, es una memoria, es una crónica de relatos un tanto aislados, un tanto sueltos, pero que tratan de salir y de evitar la inmediatez, el aquí y ahora, o también para disputar y preguntarnos qué hubiera sido si nos hubiéramos adherido al status quo, al confort, a conformarse con lo existente. Y esta es, de cierta forma, de alguna manera, lo que se discute en mi libro y también en el de Francisco, por supuesto, que he leído con mucha atención. Los tres hilos conductores de mi libro están en el subtítulo, que es Solidaridad, Represión y Lucha. Solidaridad porque después de mi temprana juventud, apenas a los 18 años, voy a ser honrado con una beca para ir a estudiar a la ex Unión Soviética, becado, beca completa, a la Universidad de la Amistad de los Pueblos, recién inaugurada un año antes, por Nikita Sergeyevich Khrushchev, y que me permitió durante 5 años, pues, empezar a tejer mis sueños, mis anhelos de conocimiento y de vida de una sociedad, un mundo distante, de una cultura diferente, que creo que me enriqueció bastante, y del cual me siento muy orgulloso de haber vivido esos 5 años. Fueron 5 años realmente maravillosos. La lejanía del hogar, de la familia, de los amigos, se subordinaba a la necesidad de conocer, de estudiar y de hacer nuevos amigos y conocer nuevos horizontes y diferentes realidades. Es decir, era también un desafío, como los empecé yo a enfrentar desde el momento de los 15, 16, 17 años, cuando me nació la conciencia de cuál era mi destino de vida, cuando están encima de mí, digamos, siendo joven preparatoriano en la Universidad Autónoma de la Universidad de Nuevo León,
allá el 57-58 en la lucha ferrocarrilera, el movimiento de los telegrafistas, la revolución cubana que nos alcanza y también los movimientos de liberación nacional. Todo esto viene a brevar, digamos, a nuestra necesidad de conocer y de entregarnos y de comprometernos en la lucha por el bienestar de nuestro pueblo, el bienestar de la sociedad mexicana. O sea, no fueron ni el confort ni la tranquilidad que podríamos haber escogido tranquilamente hacernos a un lado de las dificultades, de los desafíos y compenetrarnos en lo que la status quo y la sociedad burguesa nos ofrecía. No fue eso, no fue así, y yo celebro mucho el haber tomado, digamos, esta ruta, este camino. Son en este libro etapas de la vida, primero la juventud, cuando a los 18 años me voy a estudiar a la Unión Soviética, después de 5 años de estudios en la Unión Soviética, cuando adquiero el título de licenciatura y maestría en Economía, Planeación de la Economía Nacional, y regreso para enfrentarme, digamos, a lo que yo llamo el desafío de la profesión o el bautizo de fuego, ya como economista, como profesionista, etc. Esa etapa, ya para entonces yo tenía ya mi pequeña familia, ya había nacido mi hija en Moscú, la Emiko. Yo ya me había casado con la Michiko a finales de 1965, digamos un año antes de terminar la carrera justamente. Entonces ya había cosas que requerían, digamos, de mi concurso laboral y asentarme, digamos, a la brevedad en México. Y curioso es que yo, siendo de Monterrey, una sociedad pujante, Grupo Monterrey, de la industria regiomontana, del comercio, la agricultura, la ganadería, etcétera, que podría, en lugar mío de recogida, de regreso, podría haber sido Monterrey. Pero cuando yo me caso, mi esposa, ya historiadora, yo veo la dificultad que era para ambos regresar a una sociedad donde no íbamos a ser bien recibidos. La sociedad regiomontana era una sociedad conservadora, si no es que lo sigue siendo, ultramontana, con estos anhelos de muy cerca de la frontera, de muy semejantes a la American Way of Life, etc., que no nos iba a recibir con los brazos abiertos precisamente, y menos a mi esposa como historiadora. Entonces decidimos que fuese la Ciudad de México. Bueno, rápido, después del regreso, la compañera, me faltaba un año de estudios, a finales del 67 nos reunimos y empezamos a formar, digamos, la familia, el pequeño hogar, y enseguida estalla, digamos, la gran rebelión, la gran insurrección del 68 en julio de 1968. Y para nosotros el 68 de ninguna manera era una tragedia, de ninguna manera era joder, hay que salir a las calles a luchar. Fue un estallido de alegría, un estallido de júbilo, de necesidad por liberarse, por enfrentar a un gobierno que nos oprimía, a un Estado reprimido y a una situación de fuerte clericalismo, como era el propio Díaz Ordaz, muy clerical, muy oscurantista y muy anticomunista. Y era también los años de la Guerra Fría que nos agobiaban, que cargaban como un fardo, como un peso, en contra de aquellos que se atrevían a pensar de manera diferente al establishment y al status quo, y a oponernos a este estado de sumisión y de represión virtual que existía dentro de un estado de desarrollo estabilizador,
de ascenso de las clases medias y de desarrollo económico, efectivamente, y de ascenso de las clases medias. Era interesante ver que a la par de este proceso, digamos, había una encerrona, un sojuzgamiento y una limitante de la libertad de expresión. Estado de Derecho, ¿qué era eso? El 68. Nos vamos a enfrentar nosotros a 4 poderes que tengo enfrente, si no es que a 5, a 4 poderes que estaban en contra de cualquier forma de rebeldía, de insurrección y de lucha en contra del status quo y del autoritarismo gubernamental. Primero, el poder ejecutivo. Segundo, el poder legislativo. Tercero, el poder judicial. Y cuarto, el cuarto poder, la prensa. Los medios de difusión masiva que estaban absolutamente en contra del movimiento y en contra de todos nosotros. Eran los 4 enemigos contra los cuales teníamos que luchar, que se enfrentaban, que estaban al lado de la calle o al lado de nuestras barricadas, confrontándonos a nosotros, porque ¿qué estás haciendo, estúpido? Si tu lugar es de este lado de la barrera, vente al confort y a la felicidad y al buen vivir. No, nada de eso ocurría. Eso era el otro poder, el poder económico, por supuesto. Eran bastiones, estos 5 bastiones del poder gubernamental que empieza a romperse apenas en 2018. Y de alguna manera, de manera muy moderada. Está también el otro gran bastión que era el ejército, que es el que vamos en última instancia a enfrentar y a confrontar el 2 de junio, el 2 de octubre. Y luego el 10 de junio también. Estos sí fueron los momentos de tragedia. Esos fueron los momentos donde nosotros tuvimos que recular y fuimos derrotados momentáneamente por el poder de las armas, no por el poder de la conciencia, del conocimiento, del saber o del confrontar ideas. No, tuvimos que confrontar a las bayonetas, a la gendarmería, bueno, que en ese entonces eran los famosos granaderos, a la Federal de Seguridad, etc. Yo narro aquí lo del 68, pero no de una manera panfletaria, no trato de decir lo que ya más de 80 o 100 obras que se han publicado, películas, obras de teatro, ficción inclusive, o análisis muy buenos, la mayoría, sobre el 68. Yo salgo un poco de ese parámetro y lo que hago es narrar desde la perspectiva de un participante, como maestro del Politécnico, como brigadista de base y como comunista también. Yo era miembro desde que salía de la Unión Soviética, yo era miembro del Partido Comunista, y a solidarizarme, digamos, con la causa estudiantil popular. En ese momento nosotros nos damos cuenta de estos bastiones de opresión y poder que estábamos enfrentando, que estaba detrás sosteniendo a los granaderos, a las bayonetas y a las tomas de las universidades de Chapingo, del Casco, de Zacatenco, etc. Eran estos poderes a los cuales yo me referí, estos 4 o 5 poderes y bastiones, incluyendo el ejército. Nunca los granaderos, ni la policía montada, ni la policía secreta, ni los elementos de la Federal de Seguridad pudieron sojuzgar la rebeldía estudiantil. Tuvo que entrar el ejército para poder, vamos a decirlo así de alguna manera, tranquilizarnos y apaciguarnos. Hasta que finalmente viene lo del 2 de octubre. 2 de octubre yo aquí lo narro con alevosía y ventaja, porque me tocó estar en ese día asiago, en esa tarde asiaga del 2 de octubre, y estar bajo la balacera. Ahí cuento la percepción y los sentimientos, digamos, de que yo me despedía ya de mi familia, de mi hija, de mi esposa, de mis padres, porque realmente por las balas estaban muy cerca de uno.
Incluso a mi izquierda, a 1 metro, estaba un soldado, un don Juan, un soldado raso ahí, más zurrado que yo, disparando su Mauser. Así, fue un fuego cruzado donde la operación Olimpia y todo, le salió un error de no estrategia, sino, ¿cómo se diría de ahí? De táctica, digamos, de cómo iban a apresar a los líderes fundamentalmente y a nosotros apaciguarnos para que no saliéramos, que esa era la intención inicial, dirigirnos desde Tlatelolco hacia el casco para liderar el casco de Santo Tomás, que todavía estaba tomado por el ejército y una semana antes había sido ciudad universitaria la que había sido liberada. En fin, no quiero hacerles la historia más larga, lean el libro, después viene. Ya quisiera hacer un par de comentarios sobre la Claudia Sheinbaum. Quisiera hacer un comentario sobre, creo yo, si mal no me equivoco, Francisco, Claudia, cuando después del 2 de julio de 2018, gran triunfo electoral de Morena, de AMLO, Claudia gana la jefatura del gobierno y ahí, el 2 de octubre de ese año 18, va frente a la estela de Tlatelolco y muestra su respeto y pide perdón en nombre del gobierno de la Ciudad de México hacia los manifestantes del Movimiento 68 que habíamos sido represaliados y a las decenas de víctimas que hubo en la plaza en general. Pero es cierto, el 68 no se circunscribe de ninguna manera al 2 de octubre, aunque fue el momento más trágico y más terrible. Y ahora, ayer fue, o antier, no recuerdo, pido perdón ya como jefa de Estado. Bienvenido ese perdón. Aunque el lema consigna, que todavía nosotros coreamos ayer, es ni perdón ni olvido. Pero ni perdón ni olvido hacia los perpetradores, hacia aquellos que nos agredieron y aquellos que nos reprimieron con saña, con alevosía y ventaja. Pero sí perdón de ese estado represor frente al movimiento 68 que digo que es bienvenido. Ahora lo que hay que continuar, y un poco en desacuerdo con lo que tú dices, y con lo que tú dijiste, Felipe, es también juzgar a los perpetradores a un post-mortem. Ahí están los Díaz Ordaz en la memoria, ahí están los Echeverría, los Gutiérrez Oropeza, que era el jefe del Estado Mayor, los Fernando Gutiérrez Barrio, que era el director de la Federal de Seguridad. ¿A cuál más nefasto el uno que el otro? O a Marcelino García Barragán, aunque su orden primaria era no disparar contra los estudiantes a menos que fueran atacados. Ahí claro que los atacaron, pero no nosotros, ellos mismos se atacaron entre sí mismos. Ahora la otra pregunta, ¿quién disparó primero? Porque eso sale en la prensa, absolutamente, que habían sido francotiradores partidarios del movimiento. Sí había seguramente compañeros partidarios del movimiento que de alguna manera alguno alcanzó a disparar. Yo, si hubiera ido armado, también hubiese disparado en defensa propia, obviamente. Los primeros que dispararon fueron las luces de bengala, fueron ellos, fueron los dos primeros disparos que se vieron, y ahí se desató el marimán. Ahí salves el que pueda. Esto se los tengo que narrar rápidamente antes de cumplir. Cuando empieza y vemos a los de guante blanco encañonando a nuestros compañeros que tenían el micrófono, que estaban en el segundo o tercer piso del edificio Chihuahua, un grupo de 50 o 60 nos abalanzamos para proteger y liberar a nuestros compañeros. Esa fue la reacción del primer minuto. Y ahí ellos, los del Batallón Olimpia y los francotiradores del Estado Mayor Presidencial, nos empiezan a disparar. Ahí sí, sabes que puedan, y a correr, maestro. Y a correr,
refugiarme en las ruinas, no me brinqué porque andaba mal de la asiática, corrí hacia la iglesia de Santiago Tlatelolco y un guardia presidencial, todavía lo recuerdo, que tenía esas insignias de teniente con una UCI, metralleta, tírese al suelo, cabrón. Pues obviamente yo me tiré al suelo, pero quedé en la mitad de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces ahí empieza lo que hay que aclarar, que tú dices, fue un fuego cruzado de una operación fallida entre, todos eran miembros del ejército en última instancia, porque Gutiérrez Oropera también era general, el batallón olímpico también eran militares, y todos los de Federal Seguridad eran militares. O sea, el ejército no se disculpa para nada, pero hay matices en términos de cuál es el grado de responsabilidad y de irresponsabilidad para desatar esa masacre. Así es que lo que dijo Claudia ayer, bienvenida, pero tenemos que seguir adelante hacia la justicia plena, hacia la reparación del daño y continuar para que no haya más 2 de octubre, ni 10 de junio, ni 26 de septiembre, o sea, Ayotzinapa. Ayotzinapa es otro rollo, otro rollo, por causas diferentes, por razones distintas, pero hubo una represión contra estudiantes, por otras razones que no eran estrictamente las causas de un movimiento estudiantil popular. Lo último, las mujeres eran 4 compañeras que tuvieron presas. Allí había mayoría masculina. Perdón por lo de la equidad de género, pero afortunadamente las mujeres que estuvieron presas fueron 3 o 4. La Tita, la Nacha, Adela Castillejos, etc. No recuerdo quién más. Afortunadamente fueron las menos que fueron represaliadas. O sea, el gobierno del Estado además tuvo una preferencia de género y se ensañó contra nosotros que estábamos en un 99% más o menos de mayoría y fuimos los que estuvimos más represaliados. Aquí lo dejo. Para preguntas. Bien, pues muchas gracias a Américo, un testimonio tan enjundioso, energético. Y ahora damos la palabra a Francisco Colmenares. Gracias, David. Gracias, Lorena, directora de la facultad, que nos dieron la hospitalidad para poder hacer esta presentación. Gracias, Juan José, Felipe, Américo, por haber inmediatamente accedido a que hiciéramos esta presentación, y gracias, David. Un día antes, el 2 de octubre, hace 56 años, Raúl Álvarez, en mi opinión, uno de los dirigentes más emblemáticos, si no es que fue el más emblemático del movimiento estudiantil, por su capacidad, su valentía, su lucidez, nos relata en su libro La Estela de Tlatelolco de que después de escuchar el informe de Luis González de Alba, de Gilberto Guevara, de Anselmo Muñoz, y se dirigía él a la plaza de Tlatelolco, dice: se respiraba un ambiente de optimismo. Lo escribe él en su libro La Estela de Tlatelolco, esa tarde del 2 de octubre. Sigue diciendo Raúl Álvarez: se veía que el gobierno había salido derrotado de la confrontación y aparentemente las pláticas y el diálogo podrían lograr excelentes resultados. Esa era la sensación
sensación que tenía Raúl Álvarez esa tarde del 12 de octubre. No era la sensación que teníamos todos, yo no la tenía. Después de lo que se vivió esa tarde-noche del 2 de octubre, tarde trágica como nos ha compartido Américo, y noche interminable para los que estuvieron ahí, y quienes tuvimos la suerte de salir de ahí, estando en el meeting del 2 de octubre. Yo participaba como parte de los estudiantes de la Escuela Nacional de Economía, y justamente estábamos enfrente de donde estaban los oradores del Consejo Nacional de Huelga. Cuando escuchamos, más que las luces, sobre todo los disparos constantes, que era fácil identificar por su constancia de metralletas, nos echamos a correr. Tuve la suerte de salir. Esa noche surgieron muchas preguntas. Una, ¿por qué la magnitud de la violencia que desató el gobierno en contra de ese mitin, en donde ya habíamos acordado que no íbamos a salir en marcha hacia el casco de Santo Tomás, que era uno de los pretextos que había esgrimido en particular la Secretaría de Gobernación y Marcelino García Barragán para hacer tanto acto de presencia como para tratar de detenernos. Ellos ya lo sabían. Esa tarde el Consejo Nacional de Huelga había acordado suspender la marcha, y Florencio López Osuna, ese que maltrataron tanto, alcanzó a decirlo ahí en la tribuna. Se suspende la marcha por acuerdo del Consejo Nacional de Huelga. Sin embargo, ellos siguieron con su operativo. En el caso de Marcelino García Barragán, con la operación Galeana. ¿Sí? Esa operación que él narra, documenta en los escritos que aparecen en el libro Parte de Guerra, que escribe Julio Scherer con Carlos Monsiváis, y en donde, entre una de las cosas que indica Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, es de que esa operación tenía como propósito aprender a los cabecillas del Consejo Nacional de Huelga sin tiros. Eso lo escribe él. Son los escritos, el escrito de él. Sin embargo, cercano a él, había gentes que conocían plenamente de cómo estaba instrumentando esa operación Galeana, ¿sí?
y que tenían instrucciones distintas propósitos distintos a los que al menos había suscrito o dejó suscrito el general Marcelino García Barragán. En esa reunión de la mañana del 2 de octubre, antes de que tomaran posiciones en el Chihuahua, en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, etc., estaba Fernando Gutiérrez Barrios accediendo a gestionar ante Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, espacios de departamento tanto en el edificio Chihuahua como en otros, para poder posicionar diferentes contingentes del ejército bajo el mando del general García Barragán, en particular para la gente del Batallón Olimpia, dirigida por Gómez Tagle, un subordinado de Marcelino García Barragán. Todos ellos, al conocer ese plan, pues indudablemente que fueron tomando prevenciones para hacer lo que hicieron. Esa noche, esa tarde, porque fue el atardecer, la masacre fue en el atardecer, no fue en el anochecer particularmente. Esa masacre del atardecer, ¿sí?, entre otros, fue ordenada por Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, por órdenes superiores. Y eso se lo compartió al secretario de la Defensa cuando le pidió apoyo para que gentes del ejército dejaran bajar a miembros del Estado Mayor Presidencial que no habían podido bajar después de lo que habían cometido. Marcelino García Barragán, desde la tarde-noche del 2 de octubre de 1968, supo que quien había dado la instrucción de disparar había sido el presidente de la República. Esa información, de manera oficial, jamás se conoció. En los años siguientes, hasta el 24 de marzo de 1999, que un nieto de García Barragán, hijo de García Paniagua, le entregó a Julio Scherer un maletín con los documentos que registraban buena parte de todo esto que estoy comentando y que se documenta en el libro de Parto de Guerra. Pasaron más de 30 años para que el jefe del ejército compartiera lo que de alguna manera había hecho ya trascender, pero que nunca lo había afirmado de manera categórica. ¿Por qué ese tamaño de violencia? Como decía Felipe y Américo, el movimiento estudiantil
tenía como principales demandas la lucha por los derechos democráticos. De los 6 puntos del Consejo Nacional de Huelga, el primero era libertad de los presos políticos. Es decir, pareciera que era un punto intrascendente porque era un punto que habían venido recogiendo muchas marchas, muchos estudiantes, muchas organizaciones. Sin embargo, ¿qué pasó? En ese momento del 68, esas reivindicaciones por los derechos democráticos le significaron al Estado una afrenta que no podía permitir y que reaccionó como reaccionó, no solamente el 2 de octubre, como reaccionó, como comentaba Américo, desde la noche del 26 de julio, desde el 30 de julio, en donde ya habían aprendido a muchos compañeros del Partido Comunista y en donde José Hernández Toledo, general subordinado del secretario de la Defensa, había dado las instrucciones al ejército a su mando de que a partir de ese momento se cancelaban los permisos. Efectivamente, eran sin que nosotros tuviéramos conocimiento de la dimensión de la violencia que se estaba gestando, el decretar prácticamente un estado de sitio. En las manifestaciones del 13 de agosto, las grandes manifestaciones que organizamos, del 27 de agosto, la del 13 de septiembre, la marcha del silencio, sí marchamos con enojo, que ahí están las consignas que se coreaban de reclamo por los muertos, por los heridos, por los detenidos, por la violencia a la que estábamos sujetos. Sin embargo, esa intransigencia jamás se tradujo en actos violentos. Como el que ayer, por ejemplo, un grupo de no más de 50 jóvenes estuvieron perpetrando prácticamente desde que comenzó la marcha de conmemoración del 2 de octubre. Eso no lo permitimos nosotros. Teníamos un control, un autocontrol a nivel de cada una de las escuelas, en donde establecíamos sistemas de comunicación, en donde no le dábamos cabida a ningún provocador, a nadie que fuese con intenciones de perpetrar actos violentos que justificaran mayor violencia contra el movimiento. En ninguna de esas 3 grandes marchas hay testimonios de violencia de parte nuestra, como tampoco la había ni la hubo, porque menos tuvimos oportunidad de reaccionar en la masacre del 2 de octubre. Y después tampoco reaccionamos con violencia a nivel del movimiento. Se buscó humillarnos, se buscó que nos rindiéramos, se buscó que capituláramos, se nos ofreció seguir las negociaciones, que era una burla, y algunos caían en el sueño. Líderes que habían sido combatientes
durante el movimiento, por razones que yo creo que no pudieron dejar esclarecido, comenzaron a ceder y a caer en esos señuelos falsos de negociación, de concesión por parte de un gobierno que lo único que tenía interés era buscar humillarnos y hacernos capitular, como fue el caso de Marcelino Perelló. Marcelino Perelló vino aquí a esta facultad, el otro edificio, a tratar de convencer a nuestros estudiantes de que teníamos que acceder a la negociación y levantar la huelga. Y nosotros rechazamos los términos en que buscaba él esa negociación y esa capitulación del movimiento. En 1968 fue un movimiento que dejó grandes lecciones para muchos que tuvimos la oportunidad de vivirlo, que tuvimos la fortuna también de sobrevivirlo. Otros no lo pudieron hacer. Otros, por su convencimiento en cuanto a no bajar sus banderas, sus ideales, sus sueños libertarios, se fueron a la guerrilla. Nosotros hasta el último momento buscamos jalarlos a tratar de reorganizarnos a nivel del movimiento. Esa decisión prácticamente a la mayoría les costó la vida. Se desencadenó una espantosa masacre, persecución y masacre de la que nunca tampoco nos vamos a olvidar, nunca. Muchos eran compañeros nuestros que se sentaban aquí en las mesas, en las asambleas, que nos acompañaron en las marchas y se fueron. No se deberían de haber ido. Pero esa impunidad, esa violencia premeditada, ordenada desde la presidencia de la República, no se frenó, no se paró. El Poder Judicial fue cómplice, fue tapadera de todo eso que sucedió durante el movimiento estudiantil de 1968 y después. Tenía que haberse detenido por todos los atropellos al ejército, a las policías, a los secretarios de Estado que estaban cobijando todo lo que estaba sucediendo en contra del movimiento estudiantil. Al contrario, ya presos, todavía uno de los jueces que fueron emblemáticos de las atrocidades del Poder Judicial, que era Eduardo Ferrer Magrejo, a muchos nos condenaba a sufrir, decía, 16 años de prisión, a multas y a recuperaciones de dinero de millones de pesos. Por incendiar camiones. Así es. Y que no lo habíamos hecho nosotros, lo habían hecho ellos mismos, lo habían hecho a través de sus halcones con objeto de buscar voltear la opinión pública en contra del movimiento estudiantil.
social Tapadera fue en buena medida parte responsable de lo que nos pasó, pero era responsable porque así estaba instituido el sistema de dominación en este país. Gracias por acompañarnos, por compartir, permitirnos compartir estas reflexiones, y espero que esto les despierte la inquietud, no solamente de conocer, sino de sentir lo que hemos sentido nosotros. Con todo lo que vivimos, disfrutamos la vida, tenemos esperanza en la vida, nos alegra la vida, nos alegra vivir. Nos alegró estudiar, volver a las escuelas y buscar en los trabajos que hemos realizado justamente mantener esos ideales, esos sueños de aquella juventud. Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Colmenares. Vamos a abrir un breve espacio para intercambiar ideas, opiniones, preguntas que quieren ustedes hacer aquí a los autores. Compañero. Buenas tardes, Javier Andrade. En el 68 era estudiante del quinto año de la preparatoria San Ildefonso. Asistí el 26 de julio a la marcha conmemorativa de la Revolución Cubana y ahí se desencadenó la represión. Casi nadie menciona, incluso los bomberos que participaron en la represión. También asistí al último meeting de terminación del movimiento en la Plaza Roja de Zacatecas. Creo recordar que ya habían liberado a Valentín Campos, y también estuve presente en la tribuna Pablo Freire. Eso fue en el 3 o 4 de diciembre. En el 70 entré a medicina. Ahí conocí a una compañera de grupo, Rosa María Flores López, que era militante del Partido Obrero Revolucionario Trotskista, sección mexicana de la Cuarta Internacional. Repartíamos el periódico La Voz Obrera y pedíamos la libertad de Francisco Colmenares, de Adolfo Gil y de Lula da Silva, que estaba preso en Brasil. Se difundió el alegato de autodefensa jurídica que asumió Adolfo Gil, que es toda una pieza jurídica comparable a la historia nacional. Quisiera mencionar que en la Unión Soviética sí fueron muchos mexicanos comunistas, la mayoría de ellos a estudiar, pero también fueron a capacitarse, también existía la escuela de cuadros. Y lamentablemente algunos de ellos los quedaron como conocidos Siberia. Y bueno, también ahí se formó en la Unión Soviética también el grupo de mexicanos formaron el movimiento armado revolucionario que comentaba el maestro. Pues ese era mi comentario. Buenas noches, bueno, yo soy alumno aquí de Economía de tercer semestre. Es un honor, compañeros del 68, que hayan venido, que se hayan dado el tiempo de venir hasta acá, de dar su discurso, es muy valioso. Yo quiero hacer un comentario breve, ¿no? Y ya después pues me preguntan. O sea, ayer fue la marcha del 2 de octubre, pero en la Universidad de la UNAM en general, y creo que otras universidades públicas del país, está haciendo año con año más difícil sacar un contingente para el 2 de octubre.
está haciendo año con año más difícil politizar, movilizar, concientizar, etcétera, etcétera, a la comunidad estudiantil. Cada vez es más apática, individualista, materialista y un largo etcétera, ¿no? Y no es que los compañeros y compañeras tengan la culpa, es obviamente un sistema, ¿no?, del liberalismo, del sistema de enajenación que se le ha dado a mis generaciones. Yo creo que el estado actual de los universitarios es una crisis muy grave. Lo último que tuvimos fue en Derecho, ¿no?, que salieron alumnos de derecha, que son de derecho, a manifestarse, ¿no? Pero alumnos un poco tal vez digamos de izquierda, de movilizarse por cuenta propia, ya es muy complicado que pase. En general creo que hay como un recuento en la universidad de la UNAM, CCHs, prepas, facultades, FES, lo que sea, que es muy complicado, ¿no?, ya que el movimiento del 68, las grandes movilizaciones, movimientos con los sectores obreros, populares, ya se ven muy distantes, ¿no? Y la mayoría de la comunidad o no sabe de estos temas o no le interesa. Como lo pueden ver aquí en el auditorio, pues casi no hay nadie de la facultad, no hay alumnos o alumnas, ¿no? Entonces, uno que otro por allá, uno no sé, la mayoría son ya grandes. Entonces mi pregunta ya en concreto es, para ustedes, compañeros de 68, valerosos compañeros, ¿no?, que los admiramos, los que sabemos esto muchísimo, o sea, tanto, ¿no?, yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos del movimiento. Ustedes, en su experiencia, ¿cuáles creen que son las medidas más adecuadas en el sector estudiantil para volver a concientizar y organizar al estudiantado? Muchas gracias. Mi nombre es Enrique Tenoch y voy en tercer semestre. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis Sánchez. Mi pregunta es para el doctor Francisco Colmenares. La pregunta es, de los objetivos del Consejo Nacional de Huelga, mencionó el de la liberación de los presos políticos, pero quisiera saber si los otros objetivos, y dos, a la vista de 56 años de aquella fecha, ¿qué resultados se ven? Habló algo Américo también al respecto, pero ¿qué resultados se ven de ese movimiento, de esa lucha para el beneficio, pues, del país? Gracias. Yo soy Eduardo Fuentes y yo quiero felicitar a mis camaradas, a los dos ponentes. Tuve el privilegio de conocerlos en prisión, pero yo quiero reconocerles porque ellos encabezaron una causa que permitió que los que estábamos ya presos antes del movimiento del 68 pudiéramos salir libres, porque efectivamente ya teníamos condenas de muchos años para estar en prisión. Es un logro que se obtuvo muy concreto en el caso de los que estuvimos antes del 68, y desde luego de los que estuvieron después, como ustedes, también fue fruto del propio movimiento. Todos salimos libres en periodos diferentes. Entonces esto creo que los que estuvimos antes del 68 se lo debemos al movimiento del 68 en nuestra libertad. Gracias, camaradas. Buenas noches a todos y a los participantes, un abrazo. Estuvimos y soy parte hermana de uno de los que estuvo preso y que vivió esa lucha. Estuvimos aquí en muchas conferencias y bueno, son los procesos desiguales y combinados que ustedes plantean en sus clases. ¿Sí? En esa época, era época de crisis,
y se manifestaba arrolladoramente en las manifestaciones. Hicimos manifestaciones con un rector que encabezaba, tal vez para contener, pero se lanzó a encabezar una manifestación de estudiantes. Y ahora tenemos un rector que con lo que gana aquí se compra un avión para viajar. Esa es una época diferente. Vivimos épocas diferentes y siempre estamos aprendiendo. Aprendimos del 68 y nos hizo conductas, principios y valores que afortunadamente no hemos dejado y que buscamos transmitir a nuestros hijos y a nuestra familia. Y por eso estamos aquí. Una escuela donde con cualquier conferencia se atiborraba, llena de estudiantes, no cabíamos, no había lugares. Y ahora los estudiantes están ausentes. Eso es un proceso desigual y combinado. Y la experiencia nos muestra que van a venir otra vez reacomodos, van a venir otra vez experiencias. Y esas las tenemos que afrontar con la familia, nosotros los que todavía vivamos, y enseñarles cómo hay que enfrentar y salir victoriosos con dignidad a todo proceso que es de cambio social y en beneficio de las poblaciones más marginadas. Ahora se dice que están haciendo la lucha por los marginados e incorporando a las mujeres. Las mujeres siempre hemos estado ahí. Nuestras madres estuvieron en la cárcel. Estuvimos participando en las marchas como estudiantes. Estuvimos atiborrando aquí la facultad para llevar y apoyar todo el movimiento. Sobrevivimos y lo que nos queda de vida, vamos a seguir transmitiendo esa fuerza. Un abrazo a los que estuvieron y a los que siguen estando. Buenas tardes, simplemente, bueno, mi nombre es Tania Unzueta, soy nieta de Gerardo Unzueta, que también estuvo participando en el movimiento, y solamente quería decir que, bueno, gracias por todo lo que comparten, por el trabajo que se hizo, y decir que el impacto que sentimos las familias, ¿no? de las personas que estuvieran presas, no solamente fue tanto el sentir su ausencia, ¿no? Y el impacto que tuvo el sentir su ausencia, como muchos de los que seguimos organizando, ¿no? Entonces, los jóvenes del 68 cambiaron después del 68, pero también los hijos y los nietos, y esperemos que siga el movimiento. Así que gracias. Bien, pues el tiempo ya se nos termina, ya tenemos que concluir este acto. Solamente si los autores quisieran responder. José tiene un comentario final. Bueno, el profesor Carlos Vázquez, trae una selección de poemas de Jaime Sabines, y él quiere acercarse. Está muy largo para que lo lean ahora, pero se agradece mucho. Está allí con cachucha blanca. Solamente puntualmente hay tres cosas que dice Francisco Colmenares en su libro Ubicando el movimiento del 68. Era el fin de la expansión capitalista de la posguerra. Eso es un contexto importantísimo. Un segundo punto es la crisis del sistema hegemónico priista, que venía de la Revolución Mexicana, 50 años. Y un tercer punto es el de Estados Unidos y la CIA actuando en el contexto de la Guerra Fría en toda América Latina. Y en ese sentido sí recomiendo, creo que, aunque no es el primero que habla de esto, pero él articula, y además es con un valor, fue al Archivo General de la Nación, estuvo viendo los expedientes donde citan a él una y otra vez en las asambleas de economía, etcétera, etcétera. O sea, reconstruye, es autobiográfico en parte, pero es de interés general.
Y bueno, el punto es que, sobre todo refiriéndome a eso último, él, cuando se hace la pregunta en un capítulo que se llama ¿Quiénes y cómo tejieron el crimen de Tlatelolco?, creo que está muy claro, sobre todo el nombre de una persona tan nefasta como Fernando Gutiérrez Barrios, de la CIA evidentemente, de Fernando Gutiérrez Barrios, bajo sus órdenes el jefe del Estado Mayor, Luis Gutiérrez Oropesa, por supuesto, y al que menciona que fue el que soltó las bengalas desde el helicóptero, que es un tipo nefasto, definitivamente. Se me fue el nombre con todo esto, pero bueno, un tipo definitivamente nefasto, ¿no? Bueno, entonces lo que es interesantísimo como él investiga y menciona, y ya casi acabo, es el asunto de que este cuerpo, o sea, la Dirección Federal de Seguridad, cita también, por ejemplo, a Edward Hoover, interdirector del FBI, que habla al día siguiente de Tlatelolco, cómo se dedicó deliberadamente a correr mentiras. Todos los informes, por ejemplo, de que Francisco traía armas, de que iban a dinamitar, etc. Entonces es importantísimo porque realmente avanza y abre nuevas preguntas acerca de cómo funcionan estos regímenes hegemónicos. El Mondrigo, por supuesto. Bueno, esto nada más lo digo en punteo. Los dos autores mencionan a sus madres, a sus mamás, y es importantísimo el papel de las madres en la lucha del 68, así como a sus familias solidarias hasta la fecha. Hay otro tema, está aquí presente Ignacio Estrada, Miguel Estrada Enríquez, descendiente nieto del general Enríquez Guzmán. Gutiérrez Barrios estrena con Miguel Alemán Valdés con la represión al enriquismo. Todavía un funcionario de medio pelo, pero ya era un ojete, perdón la palabra, no soy universitario, pero tonto no era. No se mencionó, esto me parece importantísimo, por ninguno de los aquí presentes, Lázaro Cárdenas. Cuando hice la maestría en historia hice un pequeño trabajo para un profesor que se llama El día que murió el general Cárdenas. Después creo que me lo plagió el Universal. Bueno, se les ocurrió, qué bueno, ¿no? Pero el tema es Lázaro Cárdenas estuvo presente en todo esto, y en esa lucha en el sistema interno mexicano, la lucha por hacer realmente válida la educación pública que venía desde la Revolución Mexicana, de la Constitución del 17, aunque no era un objetivo del pliego petitorio del 68, en realidad se estaban defendiendo de los ataques a la educación pública, que evidentemente era pues un proyecto del cardenismo, de Bassols, de Narciso Bassols. No puedo dejar de mencionar, aparece varias veces muy valiente la maestra Ifigenia Martínez en todo esto, incluso participando en asambleas, invitada por los estudiantes. Y por último, quiero señalar a inicios del gobierno, como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum inauguró en el memorial de Morelia 8, en el circular de Morelia 8, en la Roma Norte, el edificio... Perdón, ¿podría responderle al alumno? Es algo ¿Responderle a quién? ¿Al alumno? Sí, por favor. Es lo más importante. Por favor. Por favor. Bueno, ya voy a terminar. Lo del memorial de Morelia 8. El memorial de Morelia 8 que inaugura Claudia Sheinbaum. Compañero, estos libros avanzan, pero tienen que llegar a los jóvenes. No son todos, pero lo vivo en las aulas, lo comento con ustedes, y yo mismo me ocupé de invitar por ejemplo, a los representantes de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía de la facultad, corrió la voz, y efectivamente yo coincido con él. Es lo que puedo responderle a él, esa es una preocupación común, y hay una situación, lo que yo dije al principio, de una parte hay una pinza, que uno es el desempleo y otro es el crecimiento excesivo de la educación privada, mientras se desnaturalizó al Estado con su función pública. Y bueno, pues tenemos que defender la educación para todos, es retomarlo del tercero constitucional de 1917, gradualmente va a salir de nuevo.
Pues son las cosas que quería decir. Gracias. Muchas gracias, José. Bien, los autores. Bueno, muy rápidamente, bueno, los otros puntos del pliego petitorio, Francisco, tú los vas a señalar, eran 6 puntos, pero el principal era libertad de preso político, indemnización y castigo a los responsables, y destitución de cuento y mendiolea, etcétera, etcétera. La pregunta que hizo el compañero David, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Enrique o David, tú. Enrique, perdón. Ayer que yo asistí a la marcha, me dio mucho gusto ver que más de la mitad de los contingentes, estábamos entre 2 y 3 mil, eran jóvenes estudiantes como tú, o menores de 25 años al menos. Eso ya viene, digamos, como una estafeta, como una sucesión, digamos, de banderas de lucha que debemos de recuperar. El tema aquí es ser buenos estudiantes, lo mejor posible, y ser buenos militantes para las causas populares y caminar, digamos, por el camino correcto. Yo, en términos políticos, digamos, no solo académicos, tengo algunas discrepancias, que aquí del libro del compañero Colmenares, sobre todo en el periodo del porqué del levantamiento de la huelga, de que él lo señala en su libro, de que después de un mes tú te adheriste a que era lo correcto. Después de 3 meses de represalias, el movimiento estaba muy golpeado, muy retraído, y la gente estaba de una manera automática, voluntaria, regresando a clases. Entonces el Partido Comunista fue de la idea de que había que levantar, pero desde las clases, desde los lugares de estudio, y retomar, digamos, la iniciativa del movimiento, porque ya no había condiciones para mantener la huelga. Esa fue nuestra posición y esa la defendió Marcelino Perelló. Mi respeto, se tuvo que exiliarse, etc. Ya por último, la compañera hija de Gerardo Unzueta y de la nieta de Gerardo Unzueta. Gerardo Unzueta, los primeros represaliados, fue miembro del Partido Comunista. El mismo 26 de julio asaltaron la imprenta del Partido Comunista, y ayer desfilé con unos de ellos, con José Oviedo. Si ven en las fotografías que dieron una jornada y trae sombrero. Y el segundo, el 27, que van ingenuamente, aquí está Arturo Ortiz Marván, él cae el 27 de septiembre y vamos a salir juntos. Los últimos de salir, a eso nos referíamos. No es que los 20 fuéramos comunistas, la mitad sí éramos los miembros del Partido Comunista, pero hay que, y también Gerardo Unzueta Lorenzana, en su ingenuidad de ir a retomar o a reclamar la devolución del local del Partido Comunista que había sido asaltado junto a la imprenta el 26 de junio, ellos a su vez cayeron presos. Y aquí están, digamos, 2 representantes de esa generación. Bienvenidos, Arturo, bienvenidos las Unzuetitas. Gracias. Los otros puntos del Consejo Nacional de Huelga, el segundo era destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del teniente coronel Armando Frías, que eran generales que comandaban los cuerpos policíacos de la Ciudad de México, que ya traían una trayectoria de represión permanente a los movimientos sociales. El tercero era extinción del cuerpo de granaderos. El cuarto, la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, que eran los delitos de disolución social, que con esos artículos cualquier intento de organización política o de difusión de ideas contrarias a las ideas políticas del gobierno era la excusa para meterlos a la cárcel. El quinto era indemnización de las familias de los muertos
y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio. Y el último era deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la policía, granaderos y ejército. Quisiera terminar con una reflexión. Lo que hizo, lo que subrayó en particular, o lo que subrayaron en particular Felipe Ávila, a quien le agradezco su amable participación, y Américo, en cuanto al legado del movimiento del 68. Hasta el 2018, quien siguió gobernando este país, aunque hubo la alternancia con el PAN en el 2000 y después con Felipe Calderón, pues quien siguió gobernando fue el PRI. Es decir, el PAN gobernó, pero detrás de él estaba todo el aparato del PRI gobernando este país. Hasta 2018, en que realmente el PRI perdió por primera vez realmente la presidencia de este país. 30 millones de habitantes votaron por las propuestas en aquel momento del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. En las últimas elecciones, después de todo lo que hizo Andrés Manuel, aumentó la votación a 36 millones de gente. Durante este último gobierno no hubo una masacre, una represión hacia los movimientos sociales como las que se vivieron incluso durante el gobierno de Peña Nieto, ni el terrorismo que se desató durante el gobierno de Felipe Calderón, o la violencia que también se vivió durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Ayotzinapa es una herida abierta, pero no la abrió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No la resolvió, como no trascendió, por eso hice hincapié, no trascendió el reconocimiento de quien había ordenado, aunque muchos lo deducían y lo acusaban y lo expresaban, como fue Raúl Álvarez Garín y los compañeros del Comité del 68 respecto a enjuiciar a los responsables, y ahí ponen los nombres de todos los que se identificaron como responsables de las masacres del 2 de octubre y de todo lo que había sucedido alrededor del movimiento estudiantil, y que en su momento el Poder Judicial lo desechó porque era un asunto que no tenía relevancia. ¿Sí? Son acuerdos, y se los comparto con todo lo que significa, sellados, son pactos de vida o muerte entre criminales. Puede ser que más tarde, ojalá y no sea tan tarde, que sea más temprano, va a aflorar qué pasó y dónde están. Yo confío que va a salir. Confiaba en que iba a salir de manera categórica cómo se había dado la instrumentación del asesinato contra nosotros durante todo el curso del movimiento del 68, y salió.
Pasaron 31 años. Antes no hubo otro documento, hasta ese que entregó Marcelino García Barragán. ¿Sí? Esto va a salir, lo de Ayotzinapa va a salir. Sí, son pactos, son sellados con la muerte. Por eso la cerrazón y el retroceso que muchos han tenido, lo que se han desdecido, muchos que habían afirmado que se encontraban, que sabían y que lo iban a atestiguar, que se han dado marcha atrás. Porque detrás de esos compañeros hay que saber que no te amenazan a ti nada más, amenazan a tu familia, amenazan a tus hijos, amenazan a todos los que están alrededor tuyo. Eso nosotros lo vivimos en la cárcel. En la cárcel, gentes, incluso presos de buena voluntad, nos decían: usted deme un cigarro y yo me encargo si alguien pretende afectarlo o pretende agredirlo. Yo me encargo de eso. En la cárcel tu vida vale muy poco cuando estás a merced de la gente que ya no tiene más por venir que el de un cigarro o de tener algo para poder amanecer al día siguiente. ¿Sí? Entonces, no subestimemos eso, compañeros. No lo justifico. ¿No? Sí se sabe dónde están. Sí se sabe qué hicieron con ellos. Claro, ¿cómo no? A nosotros nos costó. Yo tardé muchos años en tratar de reconstruir para compartir, no tanto una denuncia, sino tratar de compartir una reflexión que nos permitiera ir más allá de la denuncia, ¿no? De la falsa, del falso, la falsa salida de recurrir a una nota periodística, aún me dijeron, aún lo dijo. No, busqué que hubiera documentos que nos permitieran realmente verificar para que no se nos olvide qué pasó. Entonces, es compartirles esa reflexión. Finalmente quisiera aprovechar este momento tan relevante para mí, yo creo que para todos los que estamos aquí, para dejar un testimonio de aquella generación toda del 68, estudiantes, maestros, administrativos que nos acompañaron en esa aventura. Un reconocimiento a nuestra admirable, valiente y querida maestra Ifigenia Martínez, que mantuvo su dignidad y lucha hasta hoy, como la vieron en la entrega de la banda presidencial, en donde dijo: ay, no me puedo levantar. Pero ahí estuvo presente, con oxígeno, testimoniando. También quisiera rendir un reconocimiento y un homenaje a las madres, a los padres, hermanas, hermanos, amigos, compañeros estudiantes, compañeras estudiantes que nos acompañaron
durante todas esas jornadas en libertad y en la cárcel, y que nos permitieron sobrevivir a esa experiencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hacemos un saludo revolucionario, internacionalista, desde Bolivia plurinacional, representando a muchos compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, a la lucha de los jóvenes universitarios, del pueblo mexicano, pues ahora personificados en el compañero Américo Saldívar y del compañero hermano Francisco Colmenares. No duden que lo que se ha sembrado con amor, con entrega y convicción, llega a los corazones, llega a los cerebros, quizá no inmediatamente del mismo pueblo, sino de la juventud del mundo, que ahora mismo batalla, lucha por reivindicaciones similares y por profundizar las reivindicaciones de este tiempo. Nosotros nos encargamos de transmitir a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las nuevas generaciones. Creo que esa es la labor de todos y todas las que están aquí presentes. Esas luchas, esos ideales, esos sueños, esos objetivos dignos de una mejor humanidad no han muerto, no van a morir. No olvidemos que el 68 aquí, el 68 en Francia y los siguientes años en toda Latinoamérica vinieron de más luchas populares, el 71 y hasta el 78 en mi país, el 73 en Chile y todo lo que conocemos aquí, ustedes conocen, el Plan Cóndor se ha regado a lo largo de nuestras Américas. Desde entonces, desde antes y aún hoy, ese Plan Cóndor pretende ser reactivado con un Plan Cóndor 2, porque sabemos que el imperialismo es una bestia de 7 cabezas que se resiste a morir cuando desde la Pachamama, ¿no?, están exigiendo los pueblos indígenas, los trabajadores, las mujeres y los pobres del mundo, a que este mundo unipolar se acabe el abuso, la explotación, el racismo, la humillación, y construyamos un mundo mejor. Nuestro homenaje a todos los luchadores y luchadoras y a la juventud desde antes y a las juventudes de hoy. Un abrazo, hermano y compañero Francisco, un abrazo. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchas gracias a esta facultad, a la directora que nos acompañó, y pues los invito, reitero la invitación a que vean esos libros, que los lean, que los consigan. Los autores están aquí y